Entonces, en la clase de hoy, ya la parte de complemento, continuamos con esta parte de lo que es series. Y hoy simplemente los vamos a centrar en ciertos criterios para ver si estas series convergen o no convergen. Desde el criterio de términos positivos, el criterio de la integral, el de comparación, el de límite, D'Alembert y el de Cauchy. ¿Ya? Entonces, estos criterios simplemente nos sirven para nosotros poder tener, por medio de la aplicación de uno de estos criterios, ver si la serie converge o no converge. Y va a depender mucho también del tipo de serie que queramos nosotros utilizar para poder ver cuál es el método que podríamos utilizar correctamente. ¿Ya? Entonces, primero tendríamos el de términos positivos, que es el más simple. Y es que cuando tenemos una sucesión de términos, recuerden la diferencia entre sucesión y serie, que la serie es la suma de los términos de la sucesión, pero cada uno de estos términos sí o sí es positivo. Entonces, esta serie puede converger si y solamente si la sucesión de las sumas es acotada. ¿Okay? Entonces nosotros podríamos aplicar este criterio siempre que nosotros estemos ante la presencia de que la suma de los términos, la serie en sí, es simplemente acotada, que es lo último que habíamos visto. Si se recuerdan bien, la clase pasada, lo que más profundizamos fue el cálculo de la sumatoria en sí, la serie. Y aquí nuevamente hay un tipo de ejemplo que podríamos simplemente separar estos dos términos y ver la convergencia, aproximadamente. Podríamos aplicarle criterios de límite, que también habíamos visto, ver el límite, para ver si realmente está acotado o no está acotado. Pero sobre todo este teorema, es todo lo que habíamos trabajado la semana pasada. Los que sí van a ser un poco más difíciles, en cierta medida, van a ser, como ejemplo, el teorema de la integral, o también conocido como el teorema de Cauchy, que es simplemente que si nosotros quisiéramos calcular el valor de esta serie, ver si converge o no converge, realmente tendríamos que calcular el valor de la integral, ver como que esta sucesión funciona como una función y calcular el valor de esa integral y ver si converge o no converge. Si nosotros calculamos esta integral, ya, tendiendo a 0, y este valor de esta integral converge, entonces estamos ante una serie que converge. Pero si el valor de esa integral no converge, entonces estamos ante una serie que no converge. Entonces, como ejemplo, vamos a hacer algún ejemplo. Vamos a agregar acá unas hojas. Podríamos considerar el siguiente caso, uno bien simple. ¿Qué pasa si quisiéramos calcular la serie hacia el infinito de 1 partido en n? Ver si converge o diverge. Entonces, realmente lo que tendríamos que calcular por medio de este teorema sería simplemente calcular la integral desde 1 hasta infinito, ya que son los valores de la sumatoria de la serie, los límites, y simplemente calcularla como si fuese una función. Podríamos poner de n, pero habitualmente en funciones usamos x. Entonces, simplemente calcular esa integral, que ya la conocemos al principio de año, que es simplemente el logaritmo. Este sería el logaritmo de x, evaluada entre infinito y 1. Pero sabíamos, acuérdense que cuando habíamos visto calcular integrales indefinidas, simplemente podríamos calcular el límite cuando a tendía a infinito del logaritmo de x desde a hasta 1. O hacerlo en esta parte de acá, que podríamos hacer el límite de a cuando tendía a infinito y cambiar este parámetro para centrarla en un valor determinado que tendía a infinito.
Ese era resolver las integrales cuando eran indefinidas. Y nos damos cuenta que esta integral sigue da infinito, por lo tanto no converge. De que esta integral, al dar un valor divergente, está obligando a que la serie también diverja. ¿Ya? Entonces es una forma de poder calcular por medio de este teorema. Siempre que tengamos una serie, entonces, en la cual no sabemos si realmente converge o no converge, una buena aplicación es hacer medio de la integración de esta sucesión, como si fuese una función. Otro ejemplo que podríamos utilizar también es qué pasaría si fuese hasta el infinito, desde n igual 1, qué pasaría si fuese n exponencial de menos n cuadrado. Y nosotros quisiéramos saber si esta serie converge o no converge. Solamente estamos en criterios de convergencia, ver si converge o no converge. ¿Ya? Para eso simplemente tendríamos que calcular la integral. Nuevamente podríamos hacer un límite, decir, como es una integral indefinida, decir, desde a hacia el infinito, a 1, y ordenar un poco este término, me quería un n partido del exponencial de menos n positivo cuadrado. Entonces me estaría quedando, si cambio lo n por x exponencial de x cuadrado de x. Y fíjense que podríamos aplicar un cambio de variable. Hacer que u fuese x cuadrado, entonces mi du sería 2x de x. De esa forma yo podría obtener entonces el límite desde a hacia el infinito de la integral de 1, porque no cambia el 1, es una constante. Fíjense que puedo reemplazarla acá. Sería 1 cuadrado, que me daría 1. Y el otro término, que es a, me quedaría un a cuadrado, al reemplazarlo acá. Entonces me quedaría el a cuadrado, porque cambio los valores de integración, porque hice un cambio de variable, y me quedaría simplemente el de u partido exponencial de u. ¿Ya? Y me quedaría un 2. Hay un 2 ahí entre medio partido en 2. Por este 2 que está acá. Al despejar. Entonces podría ordenar un poco más esta integración. Podría calcular inmediatamente ese integral. Me quedaría... la exponencial sería la misma. Entonces me quedaría exactamente el mismo valor, pero con negativo, ya que está en el denominador. Entonces sería como una forma de decir exponencial a la menos 1. La derivada, igual que la integral de una exponencial, es exactamente la misma. Por lo tanto, simplemente me quedaría el límite de a cuando tiende a infinito de un medio, del medio que me estaba sobrando, menos la exponencial de menos 1. Ya que pasé del denominador al numerador con el signo negativo. Y va a estar evaluada en a cuadrado hasta 1. Entonces simplemente tendría que evaluar. Evaluar en a cuadrado, evaluarla en menos 1, y me quedaría el infinito. Conteniendo el infinito me daría un 0, y solamente sobreviviría el 1 partido en 2 exponencial. Solamente sobreviviría con el término del 1. Pero como es menos 1, quedaría en la parte del denominador. Y ahora esto sí o sí no diverge, no tiende a infinito. Esta integral no tiende a infinito, tiende a un valor que es 1 partido en 2 exponencial, que es menor que infinito, sí o sí no diverge. Entonces, esta integral al converger, porque la integral está convergiendo a 1 partido en 2 exponencial, la serie también converge. Entonces es una buena forma, un buen criterio para poder ver si las series están convergiendo o no,
Es simplemente calcular la integral de esa sucesión como si fuese una función. ¿Ya? Y ahí tienen un par de ejemplos que perfectamente ustedes las pueden hacer, que son integrales fáciles de desarrollar con toda la que hemos visto anteriormente, en la cual ustedes podrían trabajar. Ahora, el tercer criterio, por decirlo de alguna manera, el criterio de comparación. Como el nombre bien lo dice, vamos a tener que tener dos sucesiones. La que no conocemos, ¿ya? Que puede ser cualquiera de las dos, vamos a decir esta que no conocemos si converge o diverge, y una que sí conocemos y los va a servir de forma de referencia, de comparación. ¿Ya? Y va a depender de cuál es cuál. Y el mismo criterio es el que hemos utilizado siempre, que al comparar que funcione como una cota. Imaginemos que para todos los términos de la sucesión, los elementos de la sucesión A son menores que la sucesión B. Eso quiere decir que para todos los reemplazos que hagamos de n, siempre los valores de A están bajo los elementos de B. No sabemos cómo es la sucesión, pero siempre que comparemos van a estar bajo los del término de la sucesión B. Podemos decir lo siguiente: si los menores, los de que en este caso A, divergen, obligan inmediatamente a que B diverja. Que es como los criterios que habíamos visto en integrales también. Comparaciones de integrales, de funciones, exactamente lo mismo. Si yo tengo que la que está por la parte inferior, siempre los términos que están inferiores a los superiores divergen, por lo tanto el otro también está obligado a diverger. Y al contrario, si la superior converge, está acotando, por lo tanto obliga que también la que está inferior converja. ¿Ya? Pero el problema, y hay que estar bien claro, es encontrar la que queremos comparar, porque nosotros somos libres de escoger el término de la comparación. Y ahí está el problema, porque tendríamos que entonces saber muchos tipos de convergencia, muchas funciones, muchas sucesiones al fin y al cabo. Y eso es simplemente práctica, que si no logran como practicar mucho, nunca van a encontrar como qué función aplicar o qué sucesión. Imaginemos que queremos calcular esta y queremos ver si esta serie converge o diverge. Podríamos aplicar el de la integral, pero queremos aplicar el de la comparación. Una forma bien sencilla de compararla sería simplemente compararla con esta sucesión que es más simple, eliminar el 2, el término 2, en la parte del denominador. Entonces estaríamos comparando en cierta medida el 1 partido en 2 más 5 elevado a n y compararlo con cierta medida con el 1 partido en 5 elevado a n. Para eso tendríamos que saber cuál es menor siempre, o igual, van a haber términos que podrían ser iguales, y tendríamos esa relación, porque el denominador de la parte izquierda es mucho mayor, por lo tanto siempre van a dar términos menores. Ahora que sabemos que podemos comparar, porque sabemos que este término naranjo siempre va a ser menor dentro de la sucesión, estos van a ser menores en comparación a estos que son mayores, podríamos aplicar el criterio. Podríamos primero ordenar un poco esto, dejarlo como 1 partido en 5 elevado a n, ya que 1 elevado a n por sí mismo es 1. Y ahora simplemente tendríamos que aplicar el criterio de convergencia que vimos la semana pasada. Acuérdense de ese r elevado a n. ¿Qué pasa cuando teníamos una serie de r elevado a n? El r en este caso es menor que 1, por lo tanto automáticamente sabemos que va a converger. Entonces converge. Por lo tanto, si la superior converge, obligadamente la menor converge. Pero podríamos aún más calcular más o menos el valor de convergencia. Realmente no quiere decir que se va a converger, pero para practicar un poco lo que habíamos visto la semana pasada, podríamos calcular ese valor de convergencia. Un quinto elevado a n, me quedaría el r, 1 partido en 5, dividido en 1 menos r.
Me quedaría 4 quintos, se van los quintos, un cuarto. Me quedaría un cuarto. Por lo tanto, para esta serie converge a un cuarto, por lo tanto la serie que necesitamos saber si realmente converge. No necesariamente converge este valor, pero ya demostrando que esta converge la superior, la inferior también converge. ¿Ya? ¿Cuál más podríamos hacer un ejemplo para aumentar un poco la dificultad? ¿Qué pasaría si quisiéramos calcular esta serie? 1 partido, pongámosle 3n cuadrado más 2n más 1. Desde n igual 1 hasta infinito. Recuerden que la serie siempre parte con términos naturales. El primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento. Hasta el infinito, las sucesiones y por tanto las sumas de estos elementos me dan las series. Ahora, el método de comparación, tendremos que comparar este término que está acá con otro término, con otra sucesión. Por lo tanto, una sucesión bien simple podría ser el mayor término, este. Igual que en el caso anterior, simplemente estamos eliminando una parte que no aporta mucho, pero es significativo en el denominador, para que siempre ese término sea mayor. Y más aún, podríamos eliminar ese 3 y quedar de esta forma más sencilla todavía, el 1 partido en n cuadrado. Que hay que recordar que este término que voy a poner en verde es mayor que este y es mayor por defecto de este. ¿Ya? Y ahora simplemente tendría que ver qué valor tendría esa serie. Esa serie vuelve a cumplir los criterios que vimos la semana pasada, que el término P, en este caso ahora el elevado, es mayor que 1. El P en este caso es 2. Por lo tanto, por el criterio de convergencia sí converge. La serie 1 partido en n cuadrado converge. Tiende a cero. Uno lo puede ver que cuando tiende el n infinito va a tender a cero y que la suma va a converger. Y lo habíamos visto la semana pasada, que yo me acuerdo. Entonces, si este ya converge, por defecto este también va a converger. Mucho más rápido y converge. ¿Ya? ¿Qué más podríamos...? No, acá hay un par de ejemplos. En este son muchos más, porque la idea es que por lo menos practiquen eso de saber qué términos comparar, qué eliminar, para ver si podemos facilitar. En este caso sería el 1, compararlo con el 1 partido en 2K. El K podría ser estos términos, volver al 1 partido en K cubo, como este. Y ahí sin fin de términos para poder comparar. Un K podría ser acá, porque me quedaría un seno cuadrado partido en... realmente podría separarlo en seno de K partido en K, ver ese límite y aplicar los criterios de comparación. Entonces, fíjense que hemos utilizado hasta ahora todo lo que utilizamos antes en funciones, que realmente lo que último que habíamos hablado en la clase anterior, que realmente no hay mucha, sí hay una diferencia grande entre una función y una serie, pero en comportamientos no. La diferencia es que una es continua y son reales, mientras que la otra son términos naturales, por lo tanto son discretos y uno ve el comportamiento de esos datos, de esos puntos. Pero el comportamiento es exactamente el mismo. Los límites se comportan igual, las convergencias. Y eso es lo que nos interesa, no el área bajo la curva, no la derivada, sino las convergencias. Otro teorema que podríamos ver es el de comparación de límites. Nuevamente el de comparación. Nuevamente tenemos que tener el que no sabemos y el que queremos comparar. Dos sucesiones positivas, todos los términos positivos. Pero ahora vamos a generar una fracción y calcular un límite cuando tiende a infinito. ¿Ya? Es para ver qué pasa con el numerador y qué pasa con el denominador en esa relación y ver si convergen o no.
Entonces vamos a decir que el numerador va a converger, y esto también lo habíamos visto en funciones. Si el numerador converge, solamente va a converger si el denominador converge y obtenemos un valor distinto de infinito en ese límite. Si nosotros dividimos una serie dividida en otra y calculamos el límite cuando tiende a infinito, podemos decir que si obtenemos un valor distinto de infinito, 3, 2, lo que sea, el límite converge, si eso converge a un número, entonces el numerador va a converger solamente si el denominador converge. Si el L tiende a 0 y B converge, entonces el numerador converge. Si tiende a infinito y el denominador diverge, entonces el numerador diverge. ¿Ya? Este es un poco más difícil en comparación con el otro que era mucho más fácil, pero la complejidad está en calcular este límite, nada más. Es más difícil calcular, si no han practicado, lo veo como en punto general, no es más difícil, pero a alguien promedio que no esté practicando muy seguido se le puede complicar un poco esto de los límites. Inventemos uno. ¿Qué pasaría si tuviéramos el caso de, a ver, un 4 raíz de 5n noveno más 1? Y queremos calcular esta serie, siempre hacia el infinito, desde n igual 1. ¿Ya? Entonces, como queremos compararla, podríamos tomar una de las más fáciles de comparación, el 1 partido en n, o n cuadrado, n cubo, no sobrepasar este término que está acá, da igual n cuadrado, n cubo. Entonces simplemente tendríamos que tomar este elemento que no conocemos, copiar, pegar, y dividirlo por el que nos puede facilitar un poco este límite. Solamente es porque me fijé que debajo de todo esto me quedaría, olvidándome del 1, olvidándome un rato del 1 que hay acá, me quedaría simplemente un número 5, n a la novena, dividido en 4, me quedaría un n elevado a 2, aproximadamente. Esto, la parte del numerador, aproximadamente es 1 partido en n cuadrado. Hay un 5, hay un 1, pero tiene ese comportamiento. Por eso dividí por 1 partido en n cuadrado. Está más tendiendo a n cuadrado que a n. Entonces, una aproximación. Podría entonces quedarme el n cuadrado en la parte del numerador, cambiando el orden de a, b partido en c, d. Entonces me quedaría cruzado los términos. Me quedaría n cuadrado partido en la raíz cuarta de 5n noveno más 1. Podría haber hecho la octava. Meto el n cuadrado dentro de la raíz. Me quedaría a la cuarta, por lo tanto es octavo. Mira, podría haber hecho ahí. Este podría ser mucho más fácil si hubiera sido a la octava, pero lo inventé. 6 noveno más 1. Y da igual, el límite lo podemos meter dentro de las raíces. Acuérdense que hay un teorema que dice que podemos ingresar el límite. Recuerden que acá hay un límite, que lo eliminé, pero hay un límite. Entonces ese límite lo podemos ingresar dentro de la raíz, porque no se ve afectada la raíz, y me quedaría ese límite. 5 novenos 1. Cuando n tiende a infinito. Entonces ahí está. Sabemos, por teorema de límite, que el denominador es más grande que el numerador, por lo tanto, da igual, va a dar 0. Por lo tanto, esto tiende a 0. Entonces, estoy ante la presencia de este. L igual a 0. Calculé el límite y me dio 0. Ahora tengo que ver si este converge, y este converge, porque lo vimos recién, acá en los ejemplos, y converge. Por lo tanto, si ese converge y da 0, por defecto el numerador también converge. Por lo tanto, este converge. Y uno ve los patrones, no ve las figuras, no ve los números, sino las formas. Y realmente tiene que converger porque aproximadamente es 1 partido en n al cuadrado. Tiene que converger. Sí, pues el 1 que está es 5, pero bien a primera vista se comporta como un 1 partido en n cuadrado. ¿Ya? Estos criterios, vuelvo a decir, son simplemente
son ayudas que uno dice, son criterios, pues se llaman criterios, que uno puede aplicar, pero realmente no van a servir si no practica. Y no sirve ver, y se dan cuenta con los ejemplos que estoy dando, que no sirve que yo lo haga mucho, porque es práctica, es comparaciones. Las comparaciones tengo que yo tener un buen abanico de resultados hechos por mí mismo para darme cuenta con qué puedo comparar. Entonces, ustedes tienen que practicar mucho, mucho, desde funciones muy sencillas, el 1 partido en n cuadrado, el 1 partido en cubo, el n, seno de x partido por e partido en x, y empezar a desarrollarlo y van creando su abanico de funciones que le pueden, o sucesiones que le pueden permitir comparar. ¿Ya? Para poder desarrollar. Otro ejemplo, inventemos uno antes de seguir. Voy a agregar otra hoja. ¿Qué pasa si inventáramos, no sé, raíz de n partido 5 más n cuadrado más n a, y queremos calcular esta c? Entonces, observemos. En el numerador, este es el que más aporta. Y en el denominador, este es el que más aporta. Entonces estoy haciendo esa comparación. Entonces podría comparar esta sucesión con respecto, voy a poner acá al lado, con la sucesión 8n partido en n partido en 7 medios. Porque aproximadamente se comporta así. Entonces estoy comparando. El de abajo, el denominador es mayor, por lo tanto converge. Esta converge, sí o sí, si la calculan va a converger. Me va a quedar un 8 partido en un n mayor que 1, por lo tanto converge. Entonces ahora simplemente tendría que calcular el límite de n cuando tiende a infinito de este término. Copiar, pegar, dividido, que es lo que lo estoy comparando. Multiplico cruzado nuevamente. Igual es fácil, si uno ya, lo difícil, vuelvo a decir, es buscar el término que quiero comparar. Pero ya entendiendo cuál es el término que quiero comparar, ya no se dificulta tanto los términos. Entonces me quedaría el 8n más raíz de n multiplicado por el n selección 2 y abajo me quedaría el 8. Podría n ahí. Estaba viendo, es que mientras estoy hablando estoy pensando si puedo factorizar el tiro. 1 de los n. Es que podría este n con ese n factorizar. Y me quedaría un 8n más raíz de n. Pasa para arriba con un menos 1, menos 2. Un n quinto medios. Y abajo un 8. 5 más n cuadrado más n elevado a 7 medios. Ahí. Puedo calcular el límite. Podría multiplicar s por s. Y s por s tendrá los mayores términos en el límite. Me podría quedar voy a escribir solamente los mayores, un 8 partido en n medios. Y abajo tendría nuevamente un 8n 7 medios. Los otros términos dan igual, por si acaso, son muy pequeños. Cuando veíamos la parte de funciones de límite, cuando tendían integrales, y veíamos el numerador y el denominador, no nos interesaba tanto los términos que eran menores, solamente el de mayor exponente. Y son iguales. Por lo tanto, este es 1. Sí o sí, cuando este límite converge a infinito,
El n es tan grande que los términos que voy a poner en rojo no aportan en nada. Son muy pequeños en comparación a los que están en verde. Los que están en verde sí aportan harto. Por lo tanto, al infinito me quedará un 8, me va a quedar en los mismos términos, en el numerador y el denominador. Por lo tanto, me daría 1 que es mayor que 0. Sabemos que el denominador convergía, por lo tanto la serie converge. Realmente no es necesario que siempre dé 0, sino que no tiende a infinito. En este caso tendió a 1. ¿Ya? Y acá hay un par de ejemplos más que podrían ser perfectamente ustedes. Y podríamos entonces hacer este criterio de el siguiente, que es el de razón, cociente realmente le llaman, el criterio del cociente o el de D'Alembert, ¿ya? Va aumentando un poco la dificultad y dice lo siguiente, que imaginemos que tenemos una sucesión de reales, ahora es un poco más difícil porque no son naturales sino que son reales. Aquí podríamos decir que es como continua esta sucesión, por eso me choca un poco, porque estamos acostumbrados a términos discontinuos, naturales. Entonces, como una función, de lleno es una función, y queremos calcular la sumatoria de términos no nulos. Entonces, simplemente D'Alembert dice, calcula el límite del término siguiente dividido por el término anterior, o un término dividido por el término anterior. Y vamos a calcular la razón. Es como, en palabras muy simples, el D'Alembert te está diciendo, mira, tú tienes una sucesión de términos continuos, siempre continuos, que converja o no converja, tienes que saber la comparación entre el siguiente y el anterior. Si esa división es mayor que 1, pues va a pasar algo, y si es menor que 1, va a pasar otra cosa. O baja o sube, siempre. Y eso te está diciendo, si tú comparas el más grande con el anterior o el sucesor, lo que va a ser lo siguiente, si el R está entre 0 y 1, sí o sí va a converger. Si el R es mayor que 1, diverge. Si esta razón me da mayor que 1, va a diverger. Y si da 1, no podemos decir nada. Este criterio no sirve, no dice nada, no hay que suponer. Tenemos que usar otro. ¿Ya? Y eso simplemente es lo que dice el criterio de D'Alembert. Sí hay que tener la consideración de que D'Alembert funciona con el valor absoluto. Le interesa el valor absoluto de la división. No si es positivo o negativo, solamente la consideración. ¿Algún ejemplo? A ver, o algún ejemplo para no utilizarlos, esos que se los voy a dejar siempre como tarea. Podría ser, no sé, el 3 elevado a n factorial. ¿Ya? Entonces, utilicé este porque... A ver, dice, hay una observación, se me olvidó pasar. Si R igual a 1, la serie en cuestión puede converger o diverger. Ah, sí, te dice que tendrías que saberte esas series, que ya las vimos en la anterior, si es que da el caso de R igual a 1. Pero realmente no, si el R da igual a 1, no ocupen este criterio. No sirve de nada y van a tener que utilizar otro. En casos muy excepcionales podrían usar estos dos casos. Pero imaginemos que tenemos este 3 elevado a n partido en n factorial. Entonces, imaginemos que este es el enésimo término. Por lo tanto, D'Alembert dice tienes que compararlo con el sucesor. Es más fácil sumar que restar. Entonces me quedaría un 3 elevado a un n más 1 partido en un n más 1 factorial. Y ahora simplemente tendría que dividir los términos. Dividir este término, que es el sucesor, dividirlo por el original. Y calcular a estos el límite, cuando tiende a infinito. Entonces a este cálculo tengo que calcular el límite de n cuando tiende a infinito. Podría de nuevo cambiar los términos. Me va a quedar un 3n más 1, que es un 3n por 3, multiplicado en n factorial,
dividido en un 3n por un n más 1 factorial. Ese con ese se van. El n y el n factorial también se van a ir términos, ¿ya? Acuérdense que este n factorial lo voy a escribir. Es simplemente un n más 1 por n factorial. Y me va a quedar simplemente el 3 partido en n más 1. Y eso tiende a 0, porque el n tiende a infinito. Porque hay un límite que tiende a infinito. Entonces me queda un 3 partido en infinito que es 0. Por lo tanto, converge. Ya que esto me estaría dando 0, que es menor que 1, que es igual a 0. Por lo tanto, converge, sí o sí. ¿Bien? También este se aplica sobre todo cuando son familias de, no sé, el 3n partido en n cuadrado, de esta forma. Porque es bien simple calcular el n más 1. No hay mucha complejidad. Tendríamos que dividir los términos ahora. Vamos a bajarlo ahí, y darle permiso que calcule ese límite. De todo esto. Entonces es el límite que tendría que calcular. Nuevamente tendría que... ¿qué podríamos hacer? Cambiar la multiplicación cruzada. N3 por el n cuadrado partido en 3n por n más 1 al cuadrado. Con ese término se van ahí. Me quedaría el 3. Y aquí la inteligencia un poco es que este n y este n más 1 tienen el mismo factor, que están elevado al cuadrado. Y ahora calculo el límite. Cuando el límite tiende a infinito, me quedaría un 3, el límite pasa hacia adelante, que la constante lo puedo sacar fuera del límite, me quedaría simplemente esto. Y ese término tendría que ver cuánto vale ese límite. Solamente fijándome en los exponentes de mayor grado, me quedaría un n partido en n, que sería un 1, cuando tiende a infinito este 1 no aporta nada, entonces me queda un n partido en n, que me daría un 1, y 1 al cuadrado me daría un 1, entonces me daría un 3. Por lo tanto, estoy ante la presencia de un r mayor que 1. Por lo tanto, esta serie diverge, la original diverge, esa diverge. Y tiene sentido, porque en el numerador tiene un 3 elevado a n, que aunque el n es infinito, la base es 3, pero el factorial crece monstruosamente, los factoriales crecen mucho más rápido. O sea, depende, no se estaba pensando, no, disculpa, pero diverge, sí o sí diverge. Por el mismo criterio me lo dice. Estaba pensando en otra cosa. Y aquí hay un par de ejemplos y fíjense que todos tienen esa razón. Más o menos son cocientes, pues se llama el término del cociente, pero siempre se van a aplicar cuando hay fracciones de estos criterios. Y simplemente hay que conseguir el n más 1 o el k más 1 y dividir ese k más 1, dividirlo por este. Y calcular simplemente el límite. Entonces los límites son lo difícil, calcular los límites. No más que eso. Y el último criterio es el criterio de la raíz. ¿Y por qué se llama la raíz? Porque vamos a estar en presencia de raíces o el más conocido como Cauchy. También es el mismo nombre, criterio de raíz o el de Cauchy. Y es que si tenemos una sucesión de números reales nuevamente, para simplemente calcular esa, o también de exponente, si la sucesión fuese en exponente, podríamos aplicar una raíz para ver ese límite y ver si converge o no converge. Y nuevamente, si es menor que 1, va a converger, si es mayor que 1, y si da 1, no podemos decir nada. ¿Y dónde se va a aplicar? Cuando nos demos cuenta que está elevado el término k, que realmente no podríamos saber con certeza, entonces el criterio de Cauchy no es tan
difícil de entender que es simplemente aplicar una raíz para poder, en cierta manera, centrarnos en el argumento y no del exponente K para resolver ese criterio. Este no es tan difícil el último. Y aquí hay un par de ejemplos que podrían utilizar. A ver, veamos cuál podríamos utilizar como ejemplo. Imaginemos, voy a inventar uno. Un 2 elevado a 3n más 1 partido en n elevado a n. Entonces está elevado a n, hay términos que están elevado a 3n o n. Entonces eso ya me tiende a decir que tendría que usar el término de las raíces, el teorema de Cauchy, el criterio, para poder resolver esta serie. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, ya, imagina que esto es un término a n y calcula simplemente el raíz enésimo de an, que sería la raíz enésima de todo eso, es el 2 elevado a 3n más 1 partido en n elevado a n. Todo eso en raíz, tanto el numerador como el denominador. Podríamos separar el numerador y el denominador por criterio de raíces. Este era un n, no un 3, un n. Y ahí ya podría darme cuenta que eliminé ciertos términos. ¿Por qué? El primero en el numerador me queda un 2 elevado a 3n partido en n. Ese más 1, este más 1, simplemente recuérdense que es un 2. Entonces me queda una raíz enésima de 2, saco el 2 para afuera, y me queda raíz enésima de 2 elevado a 3n, que realmente es un 2 elevado a 3. Y abajo me quedaría un n, nada más. Entonces disminuí significativamente la dificultad de esta serie. Y ahora simplemente a este término, que es este, le tengo que calcular el límite, cuando a n tiende a infinito. Entonces, al calcular ese límite, el límite de n cuando tiende a infinito, me va a quedar un 2/3, que es una constante que puede salir hacia afuera. No hay problema que salga hacia afuera del límite, es un número, y simplemente me va a quedar raíz enésima de 2 partido en n. ¿Ya? Y ahora simplemente tendría que calcular esa relación. Podría separar, estoy pensando, separar estos términos ahí y hacer la multiplicación del límite. Acuérdense que hay una propiedad que dice que si tengo el límite de a por b, lo mismo que el límite de a por el límite de b. Calcularlos por separado. Que sería una forma de resolverlo. Este me quedaría un 8, me quedaría el límite de n cuando tiende a infinito, del 2 elevado a 1 partido en n, multiplicado por el límite de n cuando tiende a infinito, de 1 partido en n. Este límite aplica solamente a la parte de arriba de la base de 2, entonces podría escribir que esto es 8 por 2 límite de 1 partido en n, en la parte del exponente, por el límite de 1 partido en n. Está un poco más difícil esto, pensar. No es difícil, sino que saberse ese teorema. ¿Esta cuánto tiende cuando da infinito? Me quedaría un 0, me quedaría un 2 elevado a 0, que eso es un 1. Y el otro me daría este 0. Entonces me queda un 8 por 1 por 0, que es 0, igualdad a 0. Por lo tanto es menor que 1. Es igual a 0, entonces por dentro del criterio converge. ¿Ya? Y aquí hay un par de ejemplos que podrían perfectamente hacer con todo lo que hemos conversado hasta ahora. Solamente vuelvo a decir que esta clase es de criterios. Los criterios no dicen nada nuevo porque aplica todo lo que habíamos visto anteriormente y sobre todo con funciones en la parte de las integrales.
el de comparación, el de raíz cuando tenemos exponente, el de la sucesión o el cociente entre términos, D'Alembert, el criterio de comparación, y este es el más difícil porque tenemos que saber más o menos con qué comparar, pero al momento en que sabemos con qué comparar no es tan difícil. Y los criterios anteriores, que era el de integral, que es el más intuitivo de todos, y el de términos positivos. Que realmente el de términos positivos y el de integral lo vimos la semana pasada, porque me acuerdo que había mucho ejemplo con eso. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. Voy a subir ahora la de ayer, con eso estoy editando, y lo estaríamos viendo en la clase de mañana. ¿Ya? Entonces, eso. Cuídense y que les vaya muy bien. Chao, chao. Nos vemos, profe. Que esté bien. También.